Alabado Jesús, amén. Estamos por comenzar, así que conéctate en esta noche. Amén, saludos y bendiciones para aquellos que están conectados en esta hora. Una vez más por aquí compartiendo con ustedes las Escrituras. Voy a estar dando un estudio bíblico basado en el Espíritu Santo. Amén, la semana pasada estaba hablando, dicho sea de paso, del Espíritu Santo. Hablé de la persona del Espíritu Santo y en esta ocasión voy a estar hablando de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Así que manténgase ahí que pronto voy a estar comenzando con este estudio bíblico, ya que tengo varios estudios que voy a estar subiendo aquí en mi página de Facebook basado en la persona del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la semana pasada yo estuve hablando de la personalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo toma decisiones, el Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede tratar de mentir, el Espíritu Santo prohíbe, un sinnúmero de detalles basados en la persona del Espíritu Santo, pero en esta noche, como dije hace un minuto, voy a estar hablando de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Voy a estar hablando de la deidad, la divinidad del Espíritu Santo. Voy a comenzar con el estudio. Voy a hablar de la omnipresencia. La omnipresencia, o sea, el Espíritu Santo es omnipresente. La Biblia lo establece, dice la palabra del Señor en el Salmo 139, verso 7. El salmista, hablando del Espíritu Santo específicamente, dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? O sea, el salmista estaba diciendo que a dónde él se iba a esconder, que no lo viera el Espíritu Santo. Vuelvo y repito: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En este salmo David incluyó que le era imposible escapar del Espíritu de Dios, aunque ascendiese a las alturas o descendiese a las profundidades. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, con todo y eso, si él viajara hacia el mar o lo rodease la oscuridad, como quiera el Espíritu Santo estaba allí, porque es omnipresente. ¿Y qué implica la palabra omnipresente? Que el Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo no llega ni se va. El Espíritu Santo está. O sea que Dios está en todo lugar, en todos los lugares a la misma vez. Y ese es uno de los atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo, pero que también lo tiene el Espíritu Santo. Un atributo interesante, porque nadie tiene dichos atributos. Solamente el que tiene esos atributos es el Espíritu Santo, juntamente con el Hijo y juntamente con el Padre. Ahora, no solamente el Espíritu Santo es omnipresente, también el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo y qué implica la palabra omnisciente? La palabra omnisciente significa que Él lo sabe todo. O sea, no solamente está presente, que también lo sabe todo. O sea, Dios no se tiene que enterar de las cosas porque Él lo sabe todo. El Espíritu Santo, nadie le tiene que informar nada porque el Espíritu Santo lo conoce
todo. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11? Dice la Biblia, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu la escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios lo conoce todo, conoce todas las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo, igualmente con el Padre y como el Hijo, el Espíritu Santo es omnisciente, que lo conoce todo. Miren, mi hermano, nosotros no sabemos nada al lado de ese Dios todopoderoso que lo conoce todo. O sea, Dios conoce, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de todo el mundo. Usted nunca va a saber el pensamiento de nadie, obvio, pero Dios conoce los pensamientos de todo el mundo. El Espíritu Santo conoce todas las actividades que hacen todos los seres humanos en esta tierra. Y mire que en este mundo hay actividad, en este planeta Tierra, y el Espíritu Santo lo conoce todo. Nadie le tiene que informar nada porque Él lo sabe todo. Eso es un atributo del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnisciente, y no solamente eso, también el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Qué implica la palabra omnipotente? La palabra omnipotente implica que el Espíritu Santo es todopoderoso, no tiene limitaciones. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 1, verso 2. Dice la Biblia, cuando Dios comenzó a crear el cielo, los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios ordenándolo todo, porque en la misma creación participó el Padre, participó el Hijo y también participó el Espíritu Santo, porque los tres un solo Dios son. Esa enseñanza bíblica, ese misterio revelado en las Escrituras, nosotros como seres humanos no podemos entender con nuestra mente, ¿verdad?, la grandeza de que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está revelado en las Escrituras, y si la Biblia lo dice, nosotros no podemos cuestionar al Dios Todopoderoso, mi hermano, sino que tenemos que creerle a ese Dios Todopoderoso, porque Dios es el Dios omnipotente. Ahora, no solamente eso, también el Espíritu Santo es eterno. O sea, eterno implica que no tuvo principio ni tiene fin. El Espíritu Santo es eterno. ¿Dónde lo dice la Biblia? En Hebreos capítulo 9, verso 14, dice la palabra de Dios, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice la palabra, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice que el Espíritu Santo es eterno, igual que el Padre, igual que el Hijo. El Espíritu Santo es eterno, no tuvo principio, por lo tanto, el Espíritu Santo también es Dios. Dicho sea de paso, en la Biblia, el Espíritu Santo es llamado también Dios. ¿Dónde lo dice? Dice la palabra en Hechos capítulo 5, verso 3 y el verso 4. Dice la palabra del Señor hablando de Ananías y Zafira, que fueron donde Pedro a tratar de mentirle, porque ellos vendieron una herencia y se quedaron con parte de esa herencia, y fueron donde Pedro a mentirle para que Pedro cayera en la mentira, pero el Espíritu Santo se lo revela ¿a quién?
a Pedro porque el Espíritu Santo lo conoce todo, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? Dice lo siguiente: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice la palabra, primeramente Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y más abajo dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios bendiga a aquellos que están conectados en esta noche. Saludos a todos, amén. Es un privilegio para mí que usted se mantenga ahí y pueda aprender un poco de la palabra del Señor. Y si tiene una hoja en blanco y tiene bolígrafo y quiere apuntar los textos bíblicos, lo puede hacer, y esta enseñanza usted la puede llevar a otras personas, porque el deseo mío es que usted aprenda de la palabra del Señor. Estoy aquí hablando de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Ahora, no solamente se le llama Dios, también se iguala al Padre y al Hijo. O sea, el Espíritu Santo tiene igualdad tanto como el Padre y como el Hijo. Los dos tienen igualdad. ¿Qué dice la palabra en esta hora? Dice: aunque el Espíritu Santo ocupa un lugar de sumisión en la Trinidad, sin embargo no se queda atrás ni un poquito en los atributos del Padre o del Hijo. Se demuestra su igualdad perfecta con el Padre y el Hijo en los siguientes ejemplos del Nuevo Testamento. O sea, el Espíritu Santo hace un papel de sumisión. Sumisión se refiere a la Biblia, es que el Espíritu Santo usted no lo puede ver. Alaba. El Espíritu Santo no se puede ver. Usted no lo puede ver, pero usted lo puede sentir. Y lo hemos recibido por fe el día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y a su vez el Espíritu Santo engendró en nosotros la nueva criatura. Pero el Espíritu Santo no se ve. El Espíritu Santo hace un papel de sumisión en la Trinidad. Pero se iguala al Padre y se iguala al Hijo. Por ejemplo, en la experiencia bautismal de Cristo, cuando Cristo fue al Jordán a bautizarse por Juan el Bautista, dicho sea de paso, Juan Bautista no los quería bautizar porque Juan sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios santo y puro no tenía la necesidad de bautizarse, porque el bautismo es, dicho sea de paso, el bautismo es un paso que se da, que el creyente da cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Cristo no tenía de qué arrepentirse, mi hermano, si Él era Dios. Pero Cristo le dijo a Juan el Bautista: conviene que guardemos toda justicia, bautízame. Óigame, si el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, ¿cuánto más nosotros? Dice la Biblia que Cristo se encarnó, el Verbo de Dios se encarnó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló tanto que decidió lavarle los pies a los discípulos, se bautizó en las aguas y era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que somos pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo de cierta forma, aunque somos santos en la presencia del Señor, pero como creyentes pecamos también, porque estamos en un cuerpo que se enferma, un cuerpo en una naturaleza caída que nos lleva a veces a pecar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Escuche con detenimiento. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Escucharon la voz de Dios el Padre dando testimonio del Hijo, pero también el Espíritu Santo estaba dando testimonio de Jesucristo, porque dice que después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Allí estaba el Espíritu Santo. Mire, mi hermano, porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo no vino a dar testimonio del hombre. No vino a dar testimonio del pastor, del evangelista. Nosotros no somos los hijos favoritos de Dios, mi hermano. Aquí no hay niños especiales. No, somos creyentes que a medida que va pasando el tiempo, tenemos que amar más a Dios y tratar de hacer su voluntad, pero del único que el Padre se agrada y se agradó y se sigue agradando es de Jesucristo. Y el Espíritu Santo vino a engrandecer a Jesucristo. La Biblia me habla del engrandecimiento del Hijo de Dios, y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesucristo, y tanto el Padre como el Hijo dieron testimonio de Jesús. Eso se encuentra en Mateo capítulo 3, versos 16 y verso 17. Compartiendo aquí las escrituras de la deidad del Espíritu Santo. Importante, porque el Espíritu Santo también es Dios. Dicho sea de paso, nosotros como criaturas, ustedes son criaturas los que me están escuchando, ¿o no? Alaba. Somos criaturas. Todos los seres humanos son criaturas. Dicho sea de paso, los ángeles también son criaturas. Ahora, tanto los ángeles como los seres humanos, todos, sin dejar uno afuera, ninguno de nosotros, ningún ángel, arcángel, querubín, serafín, póngale el nombre que usted quiera, ninguno de ellos tiene los atributos del Eterno. ¿Cuáles son los atributos del Eterno? Que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente y es eterno. Y es también inmutable. Nadie tiene esos atributos, mi hermano. Solamente Dios Todopoderoso es el que tiene dichos atributos. Ahora, no solamente en el bautismo de Jesús se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Es un símbolo, dicho sea de paso, la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. También en la tentación de Cristo. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero la primera parte, que es la que quiero dar énfasis en esta hora, quiero resaltar en esta noche, es que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Alaba. Cristo fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Allí estaba el Espíritu Santo, presente en la vida de Jesús. Y fue tentado por el diablo. Mire, mi hermano, si Cristo fue tentado por Satanás, ¿cuánto más nos va a tentar a nosotros? Si se metió con el Hijo de Dios, que el diablo no tiene vergüenza meterse con el Hijo de Dios. El diablo lo conocía muy bien, porque Satanás antes de rebelarse contra Dios estaba allá arriba. Y él sabe quién es Jesucristo, mejor que nosotros, porque estuvo allá arriba, en la misma presencia de Dios. Solamente que se rebeló
y se llevó con sí una tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles. Pero si se metió con el Hijo de Dios, si se metió con Jesucristo y lo tentó, cuanto más a nosotros. Ahora, no solamente estuvo el Espíritu Santo en la tentación de Jesús, sino que también en la declaración de Jesús en el aposento alto. En el aposento alto, Jesús, dice la palabra, que usó una declaración importante para los discípulos y para todos aquellos que habían creído en Él. Porque la promesa es para los que creen en Él. Aquí el pecador no tiene parte ni suerte. Aquí los que tienen parte y suerte son los creyentes. Amén. Dios bendiga a aquellos que están conectados en esta noche. Para mí es un privilegio, un gozo que usted se mantenga y escuche esta palabra. Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice que él iba a rogar al Padre para que le enviara otro consolador. Y la parte que me llama la atención es que dice para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, yo no sé cuándo fue que usted se convirtió, ¿verdad? Quizás en 30 años, tal vez 20 años, tal vez 10 años, no sé. Tal vez meses o días. Pero escuche con detenimiento, el día que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y recibió el Espíritu Santo, usted lo recibió y desde ahora usted tiene el Espíritu Santo, desde el día que usted se convierte a Cristo, y el Espíritu Santo mora dentro de usted para siempre. Y cuando usted parta de este mundo, allí en la misma presencia de Dios, también va a estar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no tiene limitaciones, como dije hace un principio. O sea, Él no llega ni se va. Él está. Ahora, no en todo lugar se siente la presencia de Dios. En una barra, obvio, usted no va a sentir presencia de Dios. En un prostíbulo, obvio, no se va a sentir la presencia de Dios. En un lugar donde hay abundancia de pecado, no se va a sentir la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo sabe lo que sucede en ese lugar. Dios no aprueba eso. Dios no aprueba el pecado. Pero el Espíritu Santo, aunque no aprueba el pecado, sabe lo que sucede en un prostíbulo, sabe lo que sucede en una barra, sabe lo que la gente hace en oculto, que nadie los ve. El Espíritu Santo lo sabe todo. Ahora, no todo el mundo recibe el Espíritu Santo como morada en su corazón. Usted lo recibió. El Espíritu Santo permanece en usted y permanece en mí. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Óigame lo que dije hace varios minutos. El Espíritu Santo vino del testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Dice que Él cuando llegue, que va a ser enviado de parte del Padre, el Espíritu de verdad, porque hay espíritus de mentira por ahí. Sí, hay mucho espíritu de mentira. Pero este es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Da testimonio el Espíritu Santo de Jesucristo. Ahora, no solamente Cristo menciona al Espíritu Santo, sino que en las declaraciones del apóstol Pablo, uno de los discípulos o apóstol que se convierte, ¿verdad? Uno de los apóstoles que escribió muchas epístolas del Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 18? Porque por medio de él, los unos y a los otros,
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escuche con detenimiento. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que el que mora en usted es el Espíritu Santo y también mora en mí, porque es un mismo espíritu que nos lleva y tenemos entrada al Padre. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En la despedida de esta carta, el apóstol dice la palabra que menciona a quién: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo tiene igualdad. Tiene igualdad con el Hijo y tiene igualdad con el Padre, porque el Espíritu Santo es Dios. Definitivamente. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza, no es un viento. Es el Espíritu Santo, una persona. Y es Dios Todopoderoso. A su nombre doy la gloria en esta hora. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versos 2 y verso 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche con detenimiento. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Pero la primera parte dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es como si dijera, o dicho sea de paso, lo está diciendo, porque la ley del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el Espíritu Santo hace un trabajo en la vida del creyente. Y es interesante este tema porque en muchas iglesias no se le da énfasis a la persona del Espíritu Santo. Y es tan importante como el Hijo y es tan importante como el Padre. El Espíritu Santo hace un trabajo porque es Dios Todopoderoso, tiene deidad. Y se las estoy probando por las Escrituras. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, verso 2? Ahora este es Pedro hablando también del Espíritu Santo. Elegido según la presencia de Dios Padre. Presencia de Dios Padre, en otras escrituras dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos que elegidos. Alaba. ¿Cuántos son elegidos? Me imagino que usted levanta la mano allá en su casa o dice amén. Pero hay un dato bien interesante. Hay un dato que muchas veces pasamos por alto. El texto lo dice, pero muchas veces, valga la redundancia, pasamos por alto la segunda parte, o hay una partecita importante, todo es importante, pero hay una parte que no quiero pasar por alto y es la siguiente. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. La santificación del Espíritu, dicho sea de paso, la hace el Espíritu Santo, pero cuando Dios quiere hacer esa santificación en nosotros,
cuando el Espíritu Santo quiere hacer esa santificación en nosotros, nosotros tenemos que obedecer. Alaba. Sin obediencia no hay santificación. ¿Sabe? La santificación no viene por arte de magia, perdonando la expresión. No, que el Espíritu lo hace todo, sí. El Espíritu Santo lo hace, yo diría casi todo. Y me perdona la palabra casi porque hay una voluntad humana. Y nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde en cuanto a la santificación. Y usted dirá, pero es que el Espíritu Santo es el que santifica, no eres tú. Pero es que la Biblia me dice a mí, escúchame bien, que hemos sido rociados, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es para obedecer. En cierta ocasión Cristo dijo, no el que me dice Señor, Señor, el que va a entrar allá arriba, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para yo hacer la voluntad del Padre, yo tengo obligatoriamente que obedecer. Alaba. Tenemos que obedecer. No se trata de que llegó el Espíritu Santo a mi vida y ya yo, pues, vivo como yo quiero. Hago como yo quiero. Me conduzco como yo quiero. Todo lo contrario. Es para obedecer. Esa parte pues no es muy alentadora. Pero es para obedecer. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo en cierta ocasión habló y dijo que nosotros tenemos que dejar morir los deseos de la carne para que el Espíritu viva en nosotros. Alaba. Para que el Espíritu Santo viva y podamos tener ese crecimiento que Dios demanda. Pero vuelvo a repetir este texto porque es importante. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Nosotros ¿estamos obedeciendo? Pregunto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz en mí? Cuando obedezco a la palabra. Alaba. ¿Usted quiere tener gracia y paz en abundancia? Obedezca. Me lo digo para mí mismo también. Si yo quiero que la gracia de Dios abunde en mí y la paz de Dios abunde en mí, tengo que obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer las Escrituras. Obedecer al Espíritu Santo, porque para eso vino, para que nosotros obedezcamos. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo. Hay una parte que te toca a ti. Y me toca a mí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Alaba. Bueno, en cierta ocasión dice la Biblia que Jesús habló unas palabras fuertes. Y Pedro, usted sabe cómo es Pedro, le dijo, Señor, se te va a caer la membresía. Alaba. Las ofrendas van a bajar. Si fuera en este tiempo, ¿verdad? Pero Pedro le dijo, Señor, la gente, palabra dura, la gente se está yendo. Y Cristo le dijo, ¿te quieres ir tú también? Porque la palabra hay que llevarla. La palabra hay que predicarla como está. Unos obedecen y otros dicen, ay, no obedezco nada. No me interesa obedecer, pero el Espíritu Santo vino para que nosotros obedezcamos la palabra. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si somos vituperados, ¿ve? Porque usted puede llegar a un lugar, ¿verdad? Usted da su nombre, donde usted vive, donde usted estudia, donde usted trabaja, a qué usted se dedica,
de qué familia usted viene, y usted dialoga con las personas, y usted hace una amistad, y usted cae chévere, de lo más bien. Ahora, cuando empieza a hablar de Cristo, entonces empezaste a caer mal. Ya caíste mal. Se acabó la amistad. Se acabó la comunión. Ya no es lo mismo. Porque a ti no te rechazaron. Pero cuando hablaste de Cristo, rechazaron a Cristo. Te rechazaron a ti, obvio, pero fue porque mencionaste a quién, al dador de la vida. Y cuando nosotros mencionamos a Cristo, pues usted sabe, empezamos a caer mal. Pero ¿qué dice la palabra? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando nos vituperan por causa de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Los hombres que no conocen la verdad, que no conocen las Escrituras, que tienen una venda puesta en sus ojos, ellos blasfeman. Blasfeman el nombre de Dios. Blasfeman el Espíritu de Dios. Pero para nosotros es glorificado. Porque cuando te mantienes firme en Cristo, aunque venga lucha, aunque venga guerra, aunque venga batalla, el Espíritu Santo es glorificado. En las declaraciones del libro de los Hechos de los Apóstoles, dicho sea de paso, los Hechos de los Apóstoles se conocen también como los Hechos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Capítulo 2, verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, está hablando de Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice que Cristo fue exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Hemos recibido la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe que usted es salvo? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Porque cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. En las declaraciones de Jesús en el monte de los olivos, Cristo dijo las siguientes palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice que los envió a ellos. Dice, y haced discípulos a todas las naciones. Y después que la persona se arrepiente, bautizándolos ¿en quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de los tres. ¿Cómo se entiende eso? Dios es uno. Israel tenía claro que Dios es uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Jehová uno es. Pero cuando dice que es uno en el sentido de que no hay nadie como Él. No hay nadie como Dios en su deidad, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su eternidad, en su santidad. La santidad de nosotros es una santidad progresiva.
Sí, la Biblia dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La vamos que perfeccionando. Pero la santidad de Dios es pura. Dios no necesita santificarse más mañana porque ya Él está completo. Hay una santidad 100%, si podemos utilizar ese término. Dios es santo, Dios es puro. Nosotros vamos hacia eso, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Bendito sea su nombre. Así que bautizándolos en los tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado Jesús. Hablé en esta noche, estoy por concluir ya, de la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnipotente, el Espíritu Santo es eterno, no tiene principio, y como es eterno, como tiene atributos de omnipotencia, de omnisciencia y de omnipresencia, es Dios. Si no tuviese dichos atributos, no fuese Dios. Dicho sea de paso, nadie tiene esos atributos. Con el mayor de los respetos se lo digo. Quiero traer la enseñanza para que usted aprenda, no para que usted se lastime, no para que usted se sienta incómodo, sino para que aprenda. Tenemos que aprender de la Biblia. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, ni los ángeles que están allá arriba, nadie tiene esos atributos. Mencióname el ángel más grande que haya allá en el cielo. Arcángeles, serafines, querubines, seres vivientes. Ninguno de esos ángeles que dice la Biblia que son millares de millares. Ningún ángel tiene atributo de omnipresencia, de omnisciencia, de omnipotencia. Ningún ángel es eterno. Obvio, son eternos en el sentido de que ya no mueren, pero no son eternos en el sentido de que los ángeles tuvieron principio porque Dios los creó. Y como Dios los creó, ellos no tienen los atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Por eso nosotros alabamos, glorificamos, oramos ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reconocemos el señorío, la gloria, la honra y la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie más recibe gloria. María no puede recibir esa gloria, porque María tuvo principio, una sierva de Dios usada poderosamente por el Señor. Pedro, Juan, Santiago. Mencióneme el nombre que usted quiera. Nadie tiene los atributos que tiene el Eterno. Por lo tanto, el Espíritu Santo sí los tiene. Alaba. Y si los tiene, valga la redundancia, es Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Dios bendiga a Marcelino Pérez, que está conectado. A Luz González. Amén. Otros hermanos ahí adicionales que están conectados, que no los puedo observar en estos momentos, pero que están ahí conectados. Amén. Para mí es un privilegio que usted aprenda de la palabra del Señor. Así que estoy por concluir en esta noche. Le damos las gracias al Señor por el privilegio que me concedió de llevar este estudio relacionado a la deidad del Espíritu Santo. Y hay muchos estudios basados en el Espíritu Santo. Estaré en las próximas semanas subiendo otro video basado en la doctrina del Espíritu Santo, que es importante en la iglesia del Señor hoy día. Necesitamos estudiar la palabra del Señor. Así que Dios me les bendiga. Este es quien les habló en esta noche, tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González. Dios me les bendiga y buenas noches.